tardes. Es un placer daros la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales, en donde está a punto de dar comienzo la mesa redonda organizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas Las Mujeres en la Sociología. Un coloquio que va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube oficial de la Feria del Libro de Madrid. Así que, aunque salgáis de espaldas, si alguien no se siente cómodo por protección de datos con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Tiene ya la palabra la directora de Publicaciones del CIS y Fomento de la Investigación, catedrática además de Sociología en la UNED, María Rosario Sánchez Morales. Pues muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, señoras, señores. Profesor José Félix Tezanos, catedrático de Sociología en la UNED y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Profesora Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la Universidad Complutense, Premio Nacional de Sociología. Profesora Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III y también Premio Nacional de Sociología. Verdaderamente es un honor, es un privilegio el poder esta tarde contar con tan eminentes figuras. Permítanme en este caso unas palabras también como no solo directora de Publicaciones y Fomento de la Investigación del CIS, sino también como catedrática de Sociología en relación al tema que nos convoca esta tarde, las mujeres en la sociología. Desde mi punto de vista, tratar el tema de las mujeres en la sociología exige asociarlas a su rol en la sociedad. Evoco en primera instancia a las consideradas fundadoras de la sociología, 15 mujeres de un altísimo nivel intelectual que vivieron en el siglo XIX y principios del siglo XX. Algunas de ellas obtuvieron un altísimo reconocimiento en su momento histórico, si bien fueron invisibilizadas posteriormente. De hecho, el estudio de los orígenes de la sociología se ha visto contemplado a través de los padres fundadores, Comte, Durkheim, Marx o Simmel, entre otros, siendo muy escasas las referencias a las autoras. Destacaría en este sentido las figuras de Harriet Martineau, James Adams, Charlotte Perkins, Anna Julia Cooper, Marianne Weber, Beatrice Potter, Ida Wells Barnett y las pertenecientes a la Escuela de Sociología de las Mujeres de Chicago. En 2019, el CIS publicó el libro de Lengerman y Niebrugge, fundadoras de la sociología. En 2022 se publicó la obra de Harriet Martineau, Cómo observar la moral y las costumbres. En 2023 saldrá a la luz el libro de Perkins Gilman, El mundo hecho por el hombre o nuestra cultura androcéntrica. Y tenemos prevista la luz de varios trabajos también de una eminentísima socióloga, Mirra Komarowski, en 2024. Agradecimiento, en cualquier caso, a todo el equipo de publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, a la cabeza Laura Ponce de León, que está entre nosotros, también David Calvelo, también otros compañeros y compañeras que veo aquí, por siempre un trabajo excelente, impecable. Muchísimas gracias a todos, cada uno en vuestro lugar, en vuestro espacio. Realmente con estas publicaciones lo que hemos tratado en el Centro de Investigaciones Sociológicas es cubrir una carencia que se ve compensada actualmente con una importante literatura especializada en torno a la sociología y el género. En lo que a nuestro país se refiere, a mí no me queda la menor duda de lo satisfechas que estarían Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán si pudieran contemplar el nuevo rol de las mujeres en la España de nuestros días. De igual modo, María Goyri, la primera mujer española que en el año 1891 ingresó como oyente en la universidad. Qué lejanas y, desde luego, también qué ajenas a nuestro mundo las normas de buenas costumbres de aquella época que la impedían relacionarse con sus compañeros de clase y estaba obligada en todo momento a permanecer en la sala de profesores y a acudir a las aulas acompañada de sus maestros. Y qué gran papel también jugó la Institución Libre de Enseñanza, a la que estuvo vinculada María Goyri y otras mujeres a lo largo de su vida, en favorecer la incorporación de las mujeres a la vida intelectual, a la vida laboral y, con posterioridad, generaciones de mujeres como las que aquí se encuentran también en la sala, que desde los mimbres de la ciencia, de la sociología,
han trabajado y trabajamos, si me permiten también la licencia, en favor de las mujeres y de sus derechos. Las mujeres actuales debemos mucho a estas generaciones y a su espíritu de lucha. Un espíritu que se ha materializado a la par que se ha producido una modernización de nuestra sociedad en una progresiva incorporación femenina al sistema educativo en sus diversos niveles, con clarísimas desigualdades que todavía hoy, en la tercera década del siglo XXI, persisten, se evidencian. Tratar el tema de las mujeres en la sociología es aproximarnos, creo, a la situación de estas en diversos ámbitos. Y permítanme ofrecerles datos sobre una de las áreas que estimo prioritaria de cara a avanzar hacia sociedades realmente paritarias. Sería el binomio mujeres versus educación. En los años 60, la profesora María Ángeles Durán, también Premio Nacional de Sociología, realizó varios estudios en los que analizó a la población estudiantil femenina y las oportunidades de acceso al ámbito universitario. Los resultados que mostraron que se trataba de una universidad clasista. ¿Por qué? Porque apenas había representación de los hijos de las clases trabajadoras. También una universidad urbana, porque las dificultades eran mayores para quienes no tenían cerca una universidad. Era una universidad de élites profesionales, en definitiva, era una universidad injusta, porque además el sistema de becas parciales favorecía especialmente a las familias de clase media. Y también la profesora María Ángeles Durán destacó la relevancia del factor cultural, es decir, la difusión entre las clases profesionales de una visión de la educación como inversión. 3 décadas después, en los años 90, 2 rasgos definieron a la universidad: el predominio de la matrícula en las titulaciones de letras y, además, su feminización. Y llegamos a nuestros días. Del total de alumnas matriculadas en estudios universitarios en el curso 2021-2022, el 56% fueron mujeres. Y, según rama de enseñanza, el mayor porcentaje de mujeres matriculadas correspondió a Ciencias de la Salud y, en segundo lugar, a Artes y Humanidades. También en este curso, en el pasado curso 2021-2022, el 55% de los matriculados en estudios universitarios de máster oficial fueron mujeres. En el doctorado la situación es muy pareja. Ahora bien, a pesar de lo que yo estoy comentando, de los datos que estoy ofreciendo, persisten claramente cánones de feminización y masculinización, como también apuntaba en determinados estudios. Son mayoría, hemos visto, entre el alumnado universitario, pero se matriculan menos en ingeniería, en industria, en construcción, en informática y más en educación, en salud, en servicios sociales. ¿Y qué sucede en los estudios de sociología? Pues en el caso de los estudios de sociología, según un estudio realizado por la Universidad Complutense que analizaba el periodo del año 2005 al 2017, en el grado licenciatura de sociología, el 33,9 fueron varones, mientras que el 66,1 fueron mujeres. Una tónica que, además, si se observa al resto de las universidades españolas, pues es una tónica generalizada. Por tanto, como vemos, las mujeres españolas están incorporadas al sistema educativo. Representan la mayoría de los estudiantes universitarios, de tal suerte, como decíamos, que 67% de todo el profesorado, ahora mismo en España todo el profesorado son mujeres. Este porcentaje aumenta a más del 70% entre la educación no universitaria y decae al 41% en la educación universitaria. Y, además, las mujeres somos el 48% de los investigadores en organismos públicos científicos en España. Hay un dato interesante, y es que entre el profesorado menor de 40 años el porcentaje de mujeres supera el 52%. Unos datos que, además, se vienen manteniendo estables desde hace una década. Por otro lado, las mujeres son solo, y permítanme, son solo el 25% de los catedráticos, el 23% de las rectoras y el 25% de los investigadores en los puestos más altos del escalafón de los organismos públicos de investigación. ¿Y lo anterior qué muestra? Pues lo anterior muestra, desde mi punto de vista, claras evidencias de una segregación vertical de género, aunque con notables avances. La sociología, por tanto, y las sociólogas y los sociólogos tenemos mucho que aportar en este terreno, pues si, como se indica en el libro blanco de la titulación, y permítanme que lea literal,
Los estudios de sociología se dirigen a formar profesionales que sean capaces de desarrollar los fundamentos teóricos y empíricos que permitan el conocimiento científico de las sociedades y su bienestar. Esto implica fomentar y desarrollar la capacidad de explicación sobre el mundo social que nos rodea y contribuir a la mejora del modelo social. Desde esta perspectiva, los estudios de grado de Sociología deben garantizar, entiendo, una enseñanza fundamental acerca de los conocimientos, acerca de las destrezas relacionadas con el trabajo sociológico que permitan a los futuros sociólogos y sociólogas tres cuestiones claves. 1. Dar respuesta a las demandas profesionales existentes. 2. Adaptarse a los constantes requerimientos de unas sociedades en continuo proceso de cambio, de transformación. 3. Profundizar en su proceso de especialización a través de futuros estudios de posgrado y claramente, uno de ellos, un objetivo claro, es alcanzar una sociedad efectivamente equitativa entre hombres y mujeres. Y para ello es necesario que los planes de estudio transversalmente contemplen la perspectiva de género y que incluyan en las materias a impartir los trabajos, los libros, las publicaciones, las aportaciones de tantas y tantas mujeres sociólogas invisibilizadas, entre ellas las fundadoras de la sociología, como yo relataba al comienzo de mi exposición. Y cito literal, muy brevemente, Dorothy Smith, que fue una de las autoras de este libro, fundadoras de la sociología, que dice así: necesitamos aprender cómo tratar lo que dicen las mujeres como fuente y fundamento para nuestro propio trabajo y pensamiento, como portavoces acreditadas de nuestra experiencia y de nuestras preocupaciones. En definitiva, considero que es obligado formar a las nuevas generaciones de sociólogas y de sociólogos en 5 cuestiones. 1. Conocer las teorías sobre la sociedad humana y las dinámicas sociales, atendiendo a las principales escuelas, principales perspectivas sociológicas, incluyendo las aportaciones de las mujeres invisibilizadas y los estudios de género. 2. Desarrollar el análisis sobre la evolución y el cambio de las sociedades contemporáneas, detectando las tendencias emergentes, y una de ellas está relacionada claramente con las perspectivas de las mujeres a futuro. 3. Estudiar la estructura de la sociedad, el funcionamiento concreto específico de las organizaciones sociales y el comportamiento de los actores sociales en los distintos ámbitos de actuación en perspectiva de género. 4. Sensibilizar acerca de la importancia de analizar los fenómenos sociales y sus tendencias, tanto para generar entre los estudiantes, entre las estudiantes, el interés por el conocimiento específico de la disciplina científica de la sociología, como para también disponer de buenos diagnósticos que permitan intervenciones eficientes, adecuadas, de cara a la igualdad entre hombres y mujeres. 5. Promover el espíritu crítico y analítico necesarios, desarrollando la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y las competencias entrenadas en distintos ámbitos y contextos desde la perspectiva de género. En definitiva, formar a los sociólogos, a las sociólogas, para que ejerzan su trabajo con la mayor profesionalidad, responsabilidad, compromiso en la construcción de realmente un mundo equitativo entre hombres y mujeres, que aleje las sombras del pasado y otorgue a las mujeres el papel que históricamente deberían haber asumido. Nuestro compromiso desde el CIS es contribuir a que las mujeres sociólogas sean reconocidas en igual medida que los varones y que se visibilicen las aportaciones de tantas maestras olvidadas. También reconocer la extraordinaria labor realizada por sociólogas, maestras, como las que aquí se encuentran en la mesa, galardonadas con sendos premios nacionales de sociología, y de otras que, con el máximo rigor científico, pues tratamos de trabajar en la construcción de sociedades paritarias. En este contexto, en el CIS, desde el CIS, seguiremos en esta senda, tanto con nuestra política editorial como con nuestra política interna. Y finalizo ya con una estrofa de un bellísimo poema de Rubén Darío. En lo que a su contenido se refiere, debo decirles que difiero, y verán por qué. Rubén Darío dice lo siguiente en una estrofa de un poema muy conocido: sigue tranquilamente, oh caminante, todavía te queda muy distante ese país incógnito que sueñas, y soñar es un mal, pasa y olvida, pues si te empeñas en soñar, te empeñas en aventar la llama de tu vida. Y difiero,
porque no comparto que soñar avente la llama de nuestras vidas, creo que la magnifica y hace posible que desde el compromiso, desde la responsabilidad de quienes observan el mundo desde parámetros científicos, pero también desde el activismo, aunque esa dimensión aquí nos trasciende, mujeres y hombres de bien hayan procurado, con su ejemplo y buen hacer, avances para la humanidad. Mujeres y hombres de bien que nunca se rindieron, ni lo harán, y que desde luego nos inspiran el camino a seguir. Procuraremos hacer justicia. Y yo estoy segura que entre todas y todos, todos y todas, podemos transitarlo satisfactoriamente. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el profesor José Félix Tezano, catedrático de Sociología de la UNED y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Muchas gracias, Gille. Espero que no tomen como una falta de cortesía el que hable sentado, como están ustedes todos, pero ya que nos habían colocado estos sillones en modo casi de tertulia, de consideración, pues me ha parecido pertinente estar aquí. ¿Cuál es el sentido de este acto? Este es el segundo acto después de la pandemia que organiza el CIS en este pabellón. El año pasado hicimos un acto de presentación de una obra monumental en el que se contenían los análisis que se habían realizado durante 2 años sobre lo que había supuesto el COVID para sociedades como la española, los impactos de la COVID. Probablemente en pocos sitios se ha hecho una obra monumental basada en tantas investigaciones empíricas que intente darnos la imagen de qué ha ocurrido en las sociedades en estos años tan complicados, que desde luego han cambiado bastante nuestra estructura social, nuestras mentalidades, nuestras costumbres. Este año nos parecía oportuno resaltar la tarea que ha venido realizando el CIS en los últimos años, con el antecedente de esa obra de los años 90 de María Ángeles Durán sobre las mujeres en la sociología, una tarea específica orientada a resaltar el papel que realmente tuvieron las mujeres en el origen de una disciplina como la sociología. Hay que tener en cuenta que esto es una tarea en la que se encuentran implicadas, desde luego, la directora de publicaciones, la profesora Rosario Sánchez Morales, como Laura Ponce de León, específicamente la directora de los libros, ambas catedráticas de Sociología y Trabajo Social, y también un grupo eminente de catedráticas de Sociología, en la que están 2 personas que nos acompañan hoy, Constanza Tobío, Inés Alberdi, pero están también otras catedráticas, es decir, como, bueno, de alguna manera también ha estado implicada Carlota Solé, han estado implicadas Capitolina Díaz, que estaba previsto que interviniera en este acto y que lamentablemente ha tenido un desprendimiento de retina y no ha podido acudir. Es decir, que hay un grupo muy valioso de mujeres catedráticas de sociología en este momento, entre las que está María Ángeles Durán, que fue la primera mujer que tuvo el Premio Nacional de Sociología en España, y otras 2 premios de sociología, Inés Alberdi y Constanza Tobío. Es decir, que el CIS ha puesto un esfuerzo especial en esta iniciativa de rescatar el papel que tuvieron determinadas mujeres, determinados intelectuales en el origen de una disciplina como la sociología. Los que durante muchos años hemos explicado sociología, en los manuales que teníamos, hablábamos en algún capítulo de los padres masculino, fundadores de la sociología. Y considerábamos 2 precursores, 2 grandes precursores de la sociología científica, de alguna manera, entre los que estaba Saint-Simon y estaba Comte. Y luego considerábamos 3 grandes sociólogos. Considerábamos a Carlos Marx como uno de los grandes, no solo una persona con una dimensión política, sino también con una dimensión intelectual muy potente. Considerábamos, desde luego, a Max Weber y considerábamos a Durkheim como el padre de la metodología sociológica. Claro, inicialmente, cualquiera que contemplase esta historia, narrada desde fuera, en un país mínimamente civilizado, le extrañaría por qué tantos padres y ninguna madre, y cuál era incluso la naturaleza de estos padres en sí mismo. Entonces, claro, la sociología surge en el contexto de sociedades tremendamente machistas,
Y el problema no solamente de los fundadores de la sociología es que fueran todos hombres, sino que en su concepción no dejaban ningún espacio para una mujer. Probablemente alguno de los libros, el libro de Martineau, es muy ilustrativo de lo difícil que era una mujer tener presencia en ese momento, no solo en el mundo académico, sino en la fundación de una nueva ley, de una nueva sociedad, de una nueva disciplina científica. También hay un componente utópico en los padres fundadores, porque casi todos ellos aspiraban a... Sí, yo creo que se puede quitar, sería una buena idea, porque nos estamos helando. Como no hemos llegado todavía al 40 de mayo, estamos pasando incluso frío aquí. Ya, está quitado. Bien. Ahora sale calor. Sale. Sí, sí. Bueno, ¿por qué se produce esta situación tan peculiar, tan llamativa? Yo decía que por la propia estructura de las sociedades de su momento. Pero hay que tener, en ese sentido, y espero que no suene a autocrítica de sociólogos, que entre esos llamados padres fundadores había personajes, casi todos ellos, que eran muy singulares, si los analizamos desde el presente. San Simón era una persona, conde o duque, o ambas cosas, que venía de una familia muy rica y que desde los 15 años, fíjense ustedes cómo era, desde los 15 años tenía unos sirvientes que le despertaban por la mañana con la reflexión de levántese usted, señor conde, que tiene que hacer hoy grandes cosas para el futuro de la humanidad. Es un hombre muy creído de sí mismo, ¿no? Comte parece que soy un antisociólogo, Comte era un personaje bastante peregrino, que lo que hace es querer fundar una especie de religión con el nombre de sociología en el que es el Papa él, en la que hay obispos e incluso en la que hay una asociación de mujeres que él prohíbe, disuelve y las expulsa a esas mujeres que estaban en esa especie de religión de la sociología. Y en sus escritos dice que el papel de la mujer es un papel totalmente subordinado a los hombres, que las mujeres son seres subordinados. Esto lo eleva a categoría sociológica. Parece que los dos que quedan, Carlos Marx y Max Weber, ya eran modernos. Bueno, Max Weber, al que algunos valoramos mucho por la importancia, el nivel de sus contribuciones, sus estudios, fue una persona también que tuvo una trayectoria peculiar, porque fue profesor, dejó de ser profesor, pasó buena parte de su vida en estado de depresión y en gran parte de su vida estuvo cuidado, protegido y de todo, como si fuera un niño por su propia mujer, que también era socióloga. Pero, sin embargo, no tiene un papel específico en esto. Y nos queda el que parece que estaba ya libre de ese prejuicio, Carlos Marx. Bueno, pues de Carlos Marx hay que decir que era un machista recalcitrante, muy machista. Hay cartas suyas que dirige a Engels. Él tuvo un hijo varón que murió enseguida y 3 hijas, que ninguna de ellas murió de muerte natural, sino las 3 se suicidaron, pero que tuvieron un papel muy secundario en esa familia, en la que cuando las cartas que él manda a Engels son bastante desgarradoras, porque dice, ayer mi mujer tuvo un parto, tenemos un nuevo hijo, y en 2 ocasiones en las cartas que hay, dice, desgraciadamente fue una niña. Incluso una de sus hijas se casa con Paul Lafargue, que es una persona que hace contribuciones importantes, que era de origen cubano, y Carlos Marx le llamaba despectivamente el negrito y el gorilita, porque decía que era de color demasiado oscuro, ¿no? Esta situación, esta concepción, digamos, yo no sé hasta qué punto tuvo que condicionar muy poderosamente los primeros años, las primeras décadas de funcionamiento de la sociología. Es verdad que tanto Carlos Marx como Max Weber, ambos intentaron hacer unas encuestas empíricas, grandes encuestas, intentando estudiar, digamos, distintos aspectos de la realidad social. Es decir, tenían esa aproximación sociológica a la realidad. Y en ese sentido, bueno, pues realmente yo creo que es meritoria la tarea que se está haciendo actualmente por varias personas en el CIS, rescatar este papel de mujeres. No es que no hubiera mujeres en ese momento, sino había mujeres.
Lo que pasa es que esa estructura tan machista que existía en ese momento, esas concepciones tan poco abiertas al futuro, a la igualdad en unas cosas, pero no igualdad en otras, de aquellos sociólogos, aquellos grandes figuras intelectuales, pues realmente impidió que desde un principio, en plan de igualdad, en condiciones de igualdad, tuvieran, digamos, un papel en la enseñanza, en el desarrollo teórico público, las mujeres. Con este trabajo que se está haciendo está demostrándose que sí había esas mujeres que tenían concepciones mucho más avanzadas que lo que podían tener aquellos hombres en ese momento. El caso de Martineau, el libro de cómo observar la moral y las costumbres, pues se anticipa, lo ha dicho Constanza Tobillo, lo ha dicho Capitolina, en las introducciones de estas obras, se adelanta muchos años a planteamiento metodológico riguroso, de reglas de método sociológico, como luego haría el propio Durkheim, que es el que da el paso a la sociología moderna. En ese sentido, yo creo que era de justicia restablecer este equilibrio, poner a disposición del público no solo investigaciones empíricas actuales, sino poner también obras de fondo que demuestran que esa historia no escrita es una historia no escrita, no una historia no existente. En ese sentido, yo aprovecho y simplemente voy a decir esto, vamos a dar la voz y vamos a escuchar a las que han trabajado específicamente en estas cuestiones desde hace tiempo. Pues lo cierto es que el CIS, en contra de lo que a veces parece, no es solo una institución que hace encuestas para ver quién va a ganar, que es un empeño baldío cuando se plantea a un mes visto. Yo últimamente digo que en cuanto me tope con un meteorólogo, no sé si aquí habrá alguno en la sala, le voy a decir que me diga qué tiempo va a hacer dentro de mes y medio y qué tiempo va a hacer, no en general, sino a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, en Madrid, en Sevilla, en Santander, en varios sitios. A ver, y eso que los meteorólogos tienen satélites, tienen ordenadores potentes, tienen modelos establecidos. Es decir, la sociología, yo siempre insisto, y los que, en fin, estuvisteis en el departamento conmigo, aquí está el decano de la facultad, siempre decíamos que no era una ciencia de adivinación, ni una pretensión de adivinación, sino que lo que intenta trazar son las tendencias. Bueno, pues el CIS no solo traza tendencias realmente, no es una organización de adivinos, sino que además estamos estudiando no solo las tendencias electorales. O sea, las tendencias electorales representan menos del 15% de la tarea del CIS. Estamos estudiando las tareas en mentalidades, en cultura, en actitudes, los barómetros, el gran barómetro sanitario, cuáles son las demandas, las necesidades de la población, el barómetro fiscal, cómo contribuyen las políticas fiscales y en qué medida y para qué hacer la actividad política racional. Es decir, que hay una batería de encuestas muy diversas y junto a eso pues también hace una tarea docente, una tarea, digamos, de formación de especialistas en la materia y una tarea muy importante que es la tarea editorial. Por eso estos actos de presentación aquí hay que tener en cuenta que el CIS tiene en este momento en su colección, el catálogo del CIS, son nada más ni nada menos que 850 obras. Es decir, no hay en lengua española, ni creo que en lengua inglesa, no sé si lo habrá, ninguna editorial que tenga 850 obras y que nuevamente esté incorporando distintas obras, distintos autores clásicos, de los que algunos, por ejemplo, ahora uno de los próximos libros que se va a publicar es el de John Millard. John Millard, uno de los grandes figuras de la ilustración escocesa, que es el primero que hace una gran obra sobre estratificación social, el origen de la distinción de rangos, que está traduciendo el profesor Ramón Cotalelo. Entonces, la historia a veces hay que reconstruirla, hay que ir a las fuentes y ver que lo que nos ha llegado a nuestros días solamente es parte de esa historia real. En ese sentido, yo creo que es una suerte cuando vienen gente de otros países o nos visitan embajadores en el CIS, siempre se envidia de que estemos dedicando una institución a hacer esta tarea, que es sin duda una tarea de utilidad para la sociedad. En eso creían los padres fundadores, que la sociología era una ciencia útil para la sociedad. Entonces las anteojeras de la época les impidieron ver que esa ciencia de la sociedad tiene dos géneros o dos sesos. Ellos intentaron construir una sociología solo de hombres y gran parte solo para hombres, y las sociólogas han intentado aportar no solo la sociología de género específico, que es lógico que se haya producido como carencia de la sociedad actual, sino también propuestas metodológicas sustantivas.
La de Martinó a mí me parece que es un caso muy clave. Y además yo alguna vez os he sugerido que exploréis también, los que estéis estudiando esto, cuál fue el papel que ella tuvo con también los miembros de la Ilustración escocesa, porque ella se reunía con ese grupo de ilustrados y además, para aquellos que no lo sabéis, con una enorme dificultad personal. Y para una persona que no oía bien, no oía prácticamente bien, y con la tecnología de la época, con una trompetilla, incluso en los viajes que hacía, pues ha legado a la historia libros, aportaciones importantes que nosotros hemos querido recoger en la colección del CIS. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tezanos. Tiene la palabra la profesora Inés Alberdi. Hola, buenas tardes. Es una ocasión estupenda poder hablar aquí ante todos ustedes, ante todos vosotros, sobre el tema de las mujeres y la sociología. Yo hablaré de dos temas. Voy a hablar de la tradición de feminismo entre las primeras mujeres sociólogas y, por otra parte, también de los apoyos mutuos que la sociología y el feminismo se han dado en la sociedad española. Los orígenes de la sociología se pueden datar a lo largo del siglo XIX. La sociología es la nueva ciencia social del siglo XIX. Es heredera directa de la filosofía, se dedica a los mismos temas que la filosofía, pero deja de lucubrar y trata de analizar la sociedad positivamente. Es decir, trata de medir, de comparar, de ver los problemas y de diseñar alternativas. La sociología, desde un comienzo, tuvo vocación de reforma social. Esta vocación reformadora la podemos ver en casi todos los sociólogos primeros, los llamados padres de la sociología, Durkheim, Marx o Weber. Los primeros sociólogos, especialmente Marx y Durkheim, trataron de analizar la sociedad para cambiarla, para mejorarla. Se dedicaron a estudiar los problemas para reformarla. Y este es también el caso de las primeras mujeres sociólogas, las mujeres que fueron relevantes sociólogas en su época, pero que han sido olvidadas. Podríamos llamarles las madres de la sociología, como Martineau, Adams o Perkins, de la parte de la sociología anglosajona, que tuvieron también afán de reforma y mejora de las sociedades en las que vivieron. Pero no voy a hablar solo del interés que tenían estas pioneras en la reforma de la sociedad, sino de la importancia que dan ellas tres a la defensa de los derechos de las mujeres. Estas madres de la sociología, como ahora las llamamos, recién descubiertas por la investigación sociológica más reciente en los últimos 10 años, estas primeras profesionales de la sociología que se aliaron con la reforma social y las ideas de cambio en unas sociedades que presentaban enormes problemas como la deficiente urbanización, las casas y barrios insalubres, la anomia social, las diferencias de clase y, en general, de la pobreza, por no señalar más que algunos de los problemas que se plantearon, pues Martineau era inglesa y Adams y Perkins eran norteamericanas, tuvieron afán de reforma y mejora de las sociedades que se conocieron, pero además estuvieron en constante contacto con los primeros sociólogos, es decir, han pasado al olvido, pero en su época fueron conocidas y relevantes. Por ejemplo, Martineau, de 1802-1876, realizó diversos estudios sociales y se relacionó mucho con Comte, que habló muy elogiosamente de ella, y trabajó con él en lo que fue el primer establecimiento de las reglas del método sociológico.
Martineau tuvo el proyecto de fundar una ciencia de la sociedad y añadió a su sociología una perspectiva feminista que puede verse en la mayoría de las investigaciones que realizó. En sus obras se advierte esta perspectiva de género, un interés por la vida y los trabajos de las mujeres y un estudio de la dominación que la sociedad ejerce sobre las mujeres. Viajó mucho por los Estados Unidos y fruto de estos viajes es la publicación de Society in America, un estudio muy similar al que hace en aquellos años Tocqueville, La democracia en América, enfocándose más Tocqueville en los aspectos políticos y más Martineau en los aspectos sociales, como las desigualdades de propiedad, la liberación de los esclavos y los derechos de las mujeres. Por su parte, Jane Addams, que es americana, 1860-1935, es un poco posterior, también va a mantener sus trabajos en relación con los primeros estudiosos de la sociología. Ella forma parte de la creación de la Hull House y ayudó a la incorporación de los primeros estudios sociológicos en la Universidad de Chicago. Fue una activista social muy conocida en su época y muy relevante en cuanto a la Escuela Sociológica de Chicago. Fue muy famosa en su época y llegó a tener una gran influencia y autoridad. Creía en una idea progresista de la ciencia y define la reforma y la mejora de la sociedad como una tarea propia de la sociología. Pero además fue sufragista y reivindicativa de los derechos de las mujeres. Y además fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel. Por otra parte está la mujer Perkins Gilman, que es una mujer que podríamos verla con ojos de hoy, porque tuvo muchos problemas con respecto a su género. Su inclinación a la sociología empezó por las contradicciones personales que ella sentía en su propia biografía. Tuvo problemas de identidad sexual simultáneo con sus relaciones homosexuales, con su matrimonio y con su maternidad. Su obra, Women and Economics, fue un éxito formidable cuando se publica en 1898. Es un tratado sociológico feminista en el que analiza la socialización femenina y masculina en una cultura patriarcal con una atención especial a los aspectos económicos de la situación de las mujeres. Por todo ello, podemos decir que su sociología es tanto como la de Durkheim o Marx o Weber, un trabajo, una ciencia social que quiere implicar en la sociedad la reforma, la mejora de su sociedad. Es decir, todas ellas fueron reformistas, preocupadas por los problemas sociales de la época y a la vez fueron defensoras de los derechos de las mujeres. En este sentido, ocurrió lo mismo en la primera sociología española. Pensemos los primeros sociólogos españoles, los conocidos Joaquín Costa o Adolfo Posada, también tuvieron una preocupación especial por los derechos de las mujeres. El caso de Posada, más recientemente estudiado por Jesús Espinosa, de la Universidad de Cantabria, es un sociólogo vinculado, en cierta manera, al Instituto de Reformas Sociales, a la Institución Libre de Enseñanza, pero publica incluso un libro que titula Feminismo. Es el que hace la popularización de la palabra. En nuestra lengua, la palabra feminismo se la debemos a Adolfo Posada. Es partidario de la coeducación de las niñas y de los niños y del derecho al voto de las mujeres. En 1899, es decir, un sociólogo del XIX muy anticipador de las reformas que van a venir posteriormente. Pero el caso más paradigmático es el de Concepción Arenal.
Concepción Arenal, 1820-1893, trabajó para grandes reformas sociales, para las cárceles, los orfanatos, la abolición de la esclavitud, acabar con las ejecuciones públicas, es decir, por la humanización y modernización de las instituciones públicas. Y además fue feminista. Ella publica el libro ese de La mujer del porvenir, en el que aboga por una educación similar para las niñas y para los niños. La preocupación mayor de Concepción Arenal es por la dificultad de las mujeres de tener empleos honrados en su época, es decir, de poderse ganar la vida honradamente, que era bastante difícil a finales del siglo XIX para las mujeres. Concepción Arenal fue la primera mujer que estudió leyes en la Universidad Española, pero no la dejaron ejercer. Bueno, es verdad que fue la primera porque se disfrazó de hombre, pero luego ya la pillaron. En la universidad no se dejaba entrar a las mujeres porque se consideraba que no estaban capacitadas. Pero claro, la pillaron en tercer curso con resultados brillantes y tuvieron que aceptar que las mujeres podían. Bueno, se estudió el caso, le dejaron terminar, se licenció, pero nunca se la dejó ejercer. Y Gumersindo de Azcárate, en 1893, el año en que muere Concepción Arenal, que hay un homenaje en su memoria, la llama socióloga. Y la llama socióloga en un momento en que la sociología apenas empezaba a existir en nuestro país. Pero él argumenta, Azcárate, que sus trabajos, aunque jurídicos, son obras sociológicas avant la lettre porque analizan la realidad social, las instituciones y el comportamiento dentro de estas instituciones. Y además lo hace con afán de reforma social. Hay una historia muy peculiar en la biografía de Concepción Arenal, y es que en 1859 la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas lanza un concurso sobre la necesidad de la beneficencia y había que presentar trabajos analizando cómo enfrentar esos problemas sociales de pobreza, invalidez, en fin. Concepción Arenal llevaba un tiempo trabajando en estos temas y entonces presenta un trabajo. Pero como recientemente le habían negado un trabajo periodístico por ser mujer y no la habían contratado, pues mandó el trabajo con un seudónimo masculino. En fin, eso en el 19 lo hacía mucha gente. George Sand en Francia, George Eliot en Inglaterra, no era una cosa rara. Pero cuando el jurado da el premio a su trabajo, descubre que el trabajo lo ha hecho un niño de 10 años, porque se le ocurrió poner el nombre de su hijo. Bueno, en principio no era para mujeres, no le querían dar el premio a pesar del trabajo, pero gracias a Solustiano Olózaga, que estaba un liberal muy conocido en la época, que estaba en el jurado, pues se le da el premio. Su trabajo, que se titulaba La beneficencia, la filantropía y la caridad, fue una obra pionera en su género, porque pedía que el Estado se hiciera responsable del amparo a los desvalidos, los huérfanos, las viudas sin recursos, las familias pobres con hijos pequeños, los viejos desamparados, los enfermos crónicos o los locos. Es decir, Concepción Arenal es una socióloga que se adelanta a su época, que plantea problemas y reformas que están haciéndose o estamos haciendo o hemos logrado hacer en la sociedad española a finales del siglo XX. Y sus argumentos no se basan, por eso es socióloga, en la psicología, ni mucho menos en el mandato divino, sino en un análisis positivo, real y estadístico de la sociedad. Analiza lo que está pasando, qué instituciones existen, cómo funcionan esas instituciones y vincula el comportamiento de los individuos con la estructura social. Es decir, por ejemplo, cuando habla de las cárceles y habla de cómo el delito puede ser consecuencia de la falta de oportunidades de todo tipo que tienen algunas personas en su vida.
Es decir, el trabajo de Arenal es plenamente sociológico. Cree en la posibilidad de regeneración de la sociedad por encima del destino de los individuos marcado por la clase social, la familia y las diferentes vicisitudes de la vida de cada uno. En fin, hay muchos otros temas que se ocupa. Por ejemplo, se ocupó de luchar contra la esclavitud. A finales del siglo XIX, en España, era una institución formidable, era una institución importante. No había muchos esclavos en la península, pero sí en los territorios de ultramar. Eran numerosos en las colonias de Puerto Rico y de Cuba. Y el lobby a favor de la esclavitud era muy potente, porque, claro, había mucho dinero, muchos intereses creados en el dinero que venía de las colonias. Concepción Arenal se apunta a la sociedad abolicionista en 1864, que se crea para erradicar la esclavitud en los territorios españoles, ya bastante avanzado el siglo XIX. Los objetivos de la sociedad se alcanzan muy lentamente. Primero, la prohibición de la trata. Después, regulando la libertad de los hijos de la mujer esclava, lo que se llamó la Ley de Vientres Libres de 1868. Anteriormente al 68, los niños y niñas que nacían de mujer esclava eran esclavos. A partir de ahí, la madre seguía siendo esclava, pero los niños nacían libres. Más adelante, en 1883, se abole el cepo y el grillete. Y finalmente, en 1888, bajo el gobierno de Sagasta, el liberal Sagasta, se abolió totalmente la esclavitud en España. Es decir, Arenal defiende las reformas, la humanización de la sociedad española y, desde luego, defiende los derechos de la mujer a la educación y al trabajo. Por eso la consideramos una de las pioneras, de las primeras feministas españolas. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, porque esto con respecto a la sociología inicial. Pero también hay una cuestión de la que me gustaría señalar y es el apoyo mutuo que se hace la sociología y el feminismo en los años 60 y 70 de la sociedad española. En los años 60 y 70 de la sociedad española comienza a aparecer los estudios sociológicos. La expansión de los estudios de sociología en España ya en el siglo XX se retrasan bastante. ¿Por qué? Porque en la dictadura del general Franco no le gustaba nada la sociología. Cuentan de un ministro de Franco que decía: la sociología y la estadística son cosa de comunistas. Y entonces eran estudios que estuvieron, bueno, pues muy vigilados. Pero con el desarrollismo, la liberalización, pequeña pero importante, que hubo en los años 60, empieza a haber estudios de sociología en España. Y podemos señalar, por ejemplo, la aparición de las primeras empresas serias, estadísticas, Data y Eco, también la creación en 1963 del Instituto de la Opinión Pública, antecedente del CIS. Con carácter privado apareció CEISA, que fue un centro de enseñanza e investigación, sociedad anónima, que fue muy importante porque empieza a vincularse a los estudios de sociología que se hacían en las universidades europeas y norteamericanas. También, dentro del Instituto de Estudios Políticos, se crea por primera vez unos cursos de sociología en los años finales de los años 60 y en 1974, unida a la Facultad de Ciencias Políticas, se crea la Facultad de Sociología. Es decir, podemos decir que la sociología aparece con la transición política a la democracia. Pero también ocurre que el feminismo, el renacer del feminismo en España,
aparece con la transición política a la democracia. Las movilizaciones del feminismo en España, que coinciden con el feminismo a nivel internacional, aparecen en los años 60 y 70 con lo que se llamó la oposición al régimen, la lucha popular contra la dictadura de Franco. Simultáneamente a estas movilizaciones surge lo que se llamaba en aquellos años el movimiento de liberación de la mujer. Y son años en los que el feminismo y la sociología se apoyan porque el feminismo necesita los estudios de la sociología, necesita los argumentos de razón, positivos, de bienestar, de transformación de la sociedad que la sociología aporta. Y, por otra parte, la sociología, cuando empieza a preocuparse de la modernización de la sociedad española, se da cuenta que el movimiento feminista significa una modernización y una democratización, porque el que las mujeres y los hombres puedan participar socialmente, reciban educación, puedan trabajar, puedan aportar sus conocimientos, supone una modernización muy importante para la sociedad. Y en ese sentido, a mí me gusta pensar que la sociología y el feminismo tácitamente unieron sus fuerzas para la transformación y la democratización de la sociedad española en los años de la transición. Muchas gracias. Pues tiene la palabra la profesora Constanza Tobío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Cuando yo estudiaba sociología, hace ya bastantes años, entre el 1972, 1977, no había mujeres ni en los libros de texto, ni en los programas, ni en las asignaturas. Pensábamos que nunca había habido sociólogas. Tampoco era algo que nos sorprendiera mucho, porque al fin y al cabo veníamos de hacer el bachillerato, teníamos ya una idea de lo que era el conocimiento, las distintas disciplinas, y ahí tampoco había mujeres prácticamente, había 2 o 3 nombres. Yo creo que a lo largo del bachillerato, yo creo que recuerdo 2 nombres. Uno es Santa Teresa, el otro es Madame Curie, quizás Safo y punto. Claro, esos nombres no llegan a ser referentes, son excepciones, ¿no? Tampoco había profesoras, muy poquitas. Yo creo que Inés ya era profesora en los años 73, 74 quizá. No había ninguna catedrática. La primera es María Ángeles Durán. Ah, no. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Carmen Iglesias, sí. Y a mí, yo creo que me dieron clase un par de profesoras, una profesora de Derecho, una profesora ayudante. Como digo, tampoco nos sorprendía demasiado, a pesar de que, curiosamente, muchas de las estudiantes de entonces, de sociología, sí aspirábamos a ser sociólogas, sí queríamos dedicarnos a la sociología, pero no nos parecía demasiado raro el no tener antecedentes, el no tener madres. Claro, pecábamos de un cierto adanismo, o quizá, no sé si podría decir, de un cierto evismo, porque al fin y al cabo en el paraíso Eva era bastante más espabilada y bastante más decidida que Adán. Pero bueno, en fin, yo creo que no fue hasta ya iniciada la carrera sociológica que empecé a ver algunas menciones femeninas, poquitas y marginales. Claro, el mensaje que llegaba era, bueno, sí, algunas hubo, pero todas
no eran exactamente sociólogas. Por ejemplo, Marianne Weber. Marianne Weber aparece en notas a pie de página, aparece como la biógrafa de su marido, Max Weber, uno de los grandes sociólogos, parte de esa tríada sociológica en la que nos formamos. Jane Addams, algo empezamos a oír de Jane Addams, pero claro, tampoco nos llegaba como sociología, era una activista de la reforma social y una pacifista, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Bueno, estaba ahí cerca de la sociología. O Helen Lind, esta es una pareja simpática porque siempre van juntos del bracete, Robert Lind y Helen Lind, y ahí aparecía un nombre femenino. Helen Lind, Robert Lind, pero claro, decías, bueno, es que era la mujer, claro, entonces por eso estaba, porque era la mujer, decía, pues no sé, haría las entrevistas, ¿no? Bueno, tengo que confesar que durante unos cuantos años estuve explicando a Komárowski. Komárowski hizo aportaciones importantes a la sociología cualitativa, al diseño de categorías analíticas en sociología cualitativa. Y de vez en cuando aparecen los manuales de sociología cualitativa. Y yo explicaba a Komárowski, pero pensaba que era un hombre. Tardé unos cuantos años, a pesar de que, bueno, es que era Komárowski, M, Mirra, pero es que Mirra es un nombre como ruso, entonces, bueno, también Andrea en Italia es un nombre masculino, claro, entonces decía, pero lo curioso es que yo di por supuesto que era un hombre. Cuando supe que era una mujer, me llevé una sorpresa enormemente agradable y dije, bueno, pues quizá tendríamos que indagar un poco más en las sociólogas del pasado. Y ha habido otras colegas y algún colega en Estados Unidos, por ejemplo, Kimmel, también ha estudiado las aportaciones de sociólogas en el... O sea, nos dedicamos a algo así como la arqueología sociológica feminista. Y estamos haciendo grandes descubrimientos que nos están dando mucha alegría. Hay cosas muy curiosas. Muchas, todas, diría, todas, prácticamente, de estas sociólogas que estamos rescatando del olvido, publicaron en vida, difundieron sus obras y fueron muy conocidas y reconocidas. Lo que pasó fue que al desaparecer ellas, como personas físicas, desapareció su nombre. No se trasladaron al canon de la sociología. Bueno, probablemente el mayor descubrimiento es el de Harriet Martineau. El mayor descubrimiento porque seguramente tiene más papeletas para ser considerada la madre-padre de la sociología que Comte. Reconociendo que Comte hizo una cosa muy importante, porque Comte le dio nombre a nuestra disciplina. Nombrar es muy importante. Entonces, bueno, los podemos poner a la par. Pero Comte, como dijo el profesor Tezanos, efectivamente hacía una sociología un poquito extraña. Porque, bueno, para empezar, dialogaba con el pasado, o sea, dialogaba con el pensamiento teológico sobre la sociedad. Y en su entusiasmo positivista creía que para implantar el positivismo había que hacerlo de la misma manera que las grandes corrientes de pensamiento se habían implantado en momentos históricos anteriores. Crear una religión, lo cual es realmente sorprendente, porque él habla del estadio teológico de la religión como algo del pasado, pero a la hora de intentar apuntalar el pensamiento racional del presente, dice, bueno, vamos a ponerle un poquito de religión que no le irá mal porque no se acababa de fiar de que el positivismo fuera suficiente para realmente penetrar
en la sociedad. Harriet Martineau era mucho más moderna, a pesar de ser coetánea, porque Harriet Martineau hizo investigación empírica, como se ha señalado, pero hizo investigación empírica con teoría. O sea, Harriet Martineau quería conocer la sociedad del presente. Lo que quería era mejorar la sociedad del presente. Esto es una cosa muy sociológica, ¿no? Pero creía que para mejorar la sociedad del presente había que conocerla, y había que conocerla científicamente. También era positivista. Para eso había que hacer preguntas científicas, había leído con mucho provecho a Francis Bacon, y había que hacer investigación empírica. Y para eso, bueno, había que ir al objeto de análisis. Ella, con todas sus dificultades de la sordera, fue al objeto de análisis. Ella era inglesa, pero su objeto de análisis era la sociedad norteamericana. ¿Por qué la sociedad norteamericana? Porque era la más avanzada de la época. Era la más avanzada en términos políticos, en términos de modelo democrático. Y entonces ella quería estudiar esa sociedad. Y lo que hizo fue ir a observarla. Se metió en un barco que en 1834 no era una cosa demasiado cómoda. Estuvo durante 2 años recorriendo el país y escribió la primera gran investigación sociológica, que es Society in America, como se ha dicho. Es una obra monumental de 1.200 páginas, donde hizo teoría sociológica. Además, no voy a entrar ahora en el concepto anomalía, pero es un concepto sociológico de mucha entidad. Pero es que además reflexionó sobre el cómo estudiar la sociedad. Se planteó problemas metodológicos y se los planteó con tanta seriedad que hizo en paralelo a la sociedad en América, hizo un libro de metodología, que es el primer manual de metodología sociológica que existe, que lo tenéis aquí, por cierto. Además, a diferencia de Comte, que es un poco... No os recomiendo que leáis a Comte, más que si vais a hacer una tesis doctoral sobre Comte, entonces sí, pero es un poco farragoso, un poco aburrido, un poco pesado. Harriet Martineau se lee muy bien, es amena, tiene sentido del humor, hace muchas referencias literarias. Bueno, tenía una gran formación literaria, poética, cita a Shakespeare, cita a poetas de victorianos. Le interesó mucho la literatura de viajes. Hay muchas citas de literatura de viajes. ¿Por qué literatura de viajes? Porque Harriet Martineau creía que había que hacer análisis comparativo entre sociedades, cosa que luego harían Durkheim y Marx. ¿Dónde tenía la información para comparar sociedades? En los libros de viajes, en la literatura de viajes. Y cita maravillosos, hermosísimos libros sobre viajes a China, a la India, a África, a muy distintos lugares. Bueno, este libro lo tenéis en la caseta del CIS y lo deberíais tener en vuestra biblioteca personal. Que no se caiga. Bueno, lo voy a dejar ahí, no se me vaya. Bueno, ahora bien, este libro sí tiene una madre, que es este otro libro. También está publicado por el CIS. Y bueno, y en este momento quiero... bueno, lo dejo así. En este momento quiero agradecer al CIS, a su presidente, el profesor Tezanos, a la profesora Sánchez Morales, la directora de publicaciones, a Inés Alberdi, miembro destacadísimo del Consejo Editorial. Quiero agradecerles su inteligencia y su sensibilidad al haber hecho posibles estos libros, al haber iniciado
un camino, porque esto es mucho más que 2 libros, ¿verdad? Es un camino, es una senda, vendrán más, algunos están ya en el horno, otros están pensados, y en este momento, aprovechando que estáis aquí, me gustaría hacer una propuesta, petición. Estamos sacando a la luz grandes sociólogas del pasado que fueron injustamente olvidados, cuyo olvido además empobreció a nuestra disciplina. Pero ¿y qué pasa en nuestro país? Llevamos tiempo reflexionándolo. ¿Quién fue la primera socióloga de nuestro país? Es verdad que la sociología, toda la sociología, con muy poquitas excepciones, llegó tarde a nuestro país. El franquismo, o sea, en realidad, realmente la sociología aterriza en nuestro país, como ha comentado la profesora Alberdi, en los años 60 y, curiosamente, de la mano del feminismo y con una interacción mutua importante. Bueno, pues yo creo, sobre todo después de oíros, yo creo que nuestra primera socióloga es Concepción Arenal. Yo creo que tenemos que reivindicarla como socióloga. Concepción Arenal es muy conocida, es muy reivindicada, pero no tanto como socióloga. Y yo creo que merecería el que la colección, nuestra colección de pensamiento clásico de la sociología, incorporara un libro con, habría que ver cómo, qué libro, pero yo creo que debería estar en el pensamiento clásico de la sociología. Bueno, este libro fue el primero por algo. Fue el primero porque tiene el enorme interés de que trata de 15 sociólogas destacadas, destacadísimas, empezando por Harriet Martineau, cuya vida y obra transcurrió entre 1830 y 1930. Es el libro de las pioneras. Cuando alguien, bueno, ya no, pero si alguien, si se oye o si alguien dice no hubo sociólogas, o bueno, sí hubo, pero excepcionalmente no, es que aquí hay 15, ¿no? Entonces tiene ese enorme interés. Son muy variadas, son de distintos países, pero fundamentalmente de Estados Unidos, porque realmente, aparte Harriet Martineau, realmente la sociología se desarrolló fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Era entonces la nueva sociedad y dio cabida al pensamiento sobre sí misma. Ahí están Perkins Gilman, Jane Addams. Claro, Jane Addams no es solo Jane Addams. Jane Addams son al menos 10 sociólogas más, porque Jane Addams creó una institución, tenía la gran ventaja de que era una mujer rica, muy rica, pero dedicó bien su dinero, porque lo dedicó, entre otras cosas, a crear una institución originalísima, la Hull House, hoy en día es un museo, se conserva, era una institución en la que en Chicago, estaba en un barrio pobre de Chicago, en un barrio de obreros, de inmigrantes, y era una institución donde se estudiaba la sociedad, empezando por la más cercana, la del barrio alrededor de Hull House, y además se hacían labores de ayuda a la población desfavorecida, a la población inmigrante recién llegada, desde cursos de inglés hasta ayudas para encontrar empleo o para encontrar vivienda, pero no se quedaban ahí, no se quedaban en su pequeña escala de barrio, sino que con todo eso hacían estudios, grandes estudios sociológicos, empíricos, que elevaban a
problema social general y con todo eso hacían propuestas de reformas sociales, de reformas legislativas, de reformas laborales, de reformas de derecho del trabajo, de las condiciones de vida en las fábricas. Bueno, pues en Hull House había muchas sociólogas destacadas, destacadísimas, también originalísimas, porque pusieron en marcha nuevas metodologías sociológicas, por ejemplo, la observación participante. Florence Kelley, una de ellas, fue a trabajar a una fábrica del textil como obrera durante 3 meses y con esa experiencia directa y con la información que así recogió, escribió un informe y un artículo que se publicó en la revista de la Asociación Americana de Sociología, de la que también fueron fundadoras muchas de ellas. Bueno, decía que fundamentalmente las fundadoras de la sociología, como en gran parte también los fundadores, fueron norteamericanos. Pero también en este libro hay grandes figuras europeas de la sociología, empezando por Martineau, pero también está Marianne Weber, también está Webb, se me ha ido su nombre de la cabeza, no es Florence, Beatriz Potter Webb, británica. Bueno, voy a decir un par de cosas sobre Marianne Weber y sobre Potter Webb y, bueno, y unas pinceladas sobre alguna otra. Marianne Weber es una de las sociólogas que realmente es de justicia rescatar y es un gran enriquecimiento para la sociología al recuperar sus aportaciones. Bueno, en primer lugar, hay que decir que Economía y Sociedad, que es una de las grandes obras de la sociología de Max Weber, cuando Max Weber muere repentinamente, Economía y Sociedad no es un libro, ni siquiera un manuscrito. Lo que hay es toda una serie de textos, toda una serie de escritos no ordenados, sin una estructura, y Marianne Weber, conmocionada por la muerte de su marido, siendo ella ya una gran figura intelectual y del debate público alemán, habiendo publicado muchos libros suyos, decide dedicarse a la edición de la que consideraba debía ser la magna obra de Max, de su marido Max. Sabemos que ella fue la editora y así consta en las primeras ediciones. En la primera y segunda edición ella aparece como editora y hay 2 prefacios suyos donde cuenta algunas cosas acerca de en qué consistió su labor de edición, pero probablemente no todas. Probablemente la labor de edición va bastante más allá de darle un índice al libro, cosa que hizo y que sabemos que hizo. En todo caso, ya no sabremos más hasta dónde llegó la labor de edición, pero es bastante probable que mereciera una mención mayor que la de editora, quizá incluso coautora. En todo caso, lo que es curioso es que en las ediciones posteriores de la Economía y Sociedad en alemán y la primera traducción al castellano de Medina Echevarría, del gran sociólogo español exiliado en Estados Unidos, en esas traducciones y en esas ediciones posteriores ya no está el nombre de Marianne Weber. Pero no solo eso, es que Medina Echevarría hace un larguísimo estudio introductorio sobre Economía y Sociedad donde no cita ni una sola vez a Marianne Weber. Bueno, ahí podemos
ver de alguna manera cómo opera el pensamiento patriarcal para sumir en el olvido a las colegas para sumir en el olvido a las que fueron colegas de sociólogos reconocidos. Bueno, aparte de eso, Marianne Weber tiene una obra propia, extensa e importante, sobre todo en dos temas. Uno, los derechos políticos de las mujeres. Claro, es el momento del sufragismo, ella fue sufragista, ella fue la presidenta de la Federación de Mujeres Alemanas en 1920, en unos años en los que en Alemania el movimiento feminista tenía una gran fuerza y una gran importancia. Y ella era conferenciante, escritora, escribía artículos, escribía informes, escribía libros sobre los derechos políticos de las mujeres, sobre la importancia del voto para las mujeres. Pero además se interesó enormemente por el trabajo de las mujeres y de forma enormemente avanzada para la época, no solo por el trabajo asalariado en las fábricas, en los talleres, en los comercios, sino también por el trabajo del hogar. Es decir, ya conceptualizaba el trabajo doméstico que hacen las mujeres como una modalidad más de trabajo. Y ella planteó algo que luego se retomó en los años 70 en el pensamiento feminista, siendo muy discutido, y hoy ya no se discute, pero claro, a la altura de 1900 era una idea interesante. Ella planteaba que las mujeres deberían recibir un salario, una remuneración por el trabajo que realizaban en los hogares. Este es un tema que ha traído mucha polémica y que finalmente prácticamente desapareció porque tiene, bueno, por muchas razones distintas, ¿no? Pero fue una idea que seguramente, hasta donde sabemos, Marianne Weber planteó por primera vez. Bueno, no me resisto a decir algo de Charlotte Perkins Gilman. Charlotte Perkins Gilman fue, como se ha dicho, se reivindica como la fundadora de la sociología del género. Pero en realidad es mucho más, y también lo ha apuntado el profesor Tezanos, en realidad es mucho más, porque ella lo que hace es una teoría sociológica. Es una socióloga, esta no es una socióloga empírica, es una socióloga teórica, y hizo una teoría sociológica para explicar la sociedad, para poder mejorar la humanidad. Es lo que pretendía. Y Perkins Gilman consideraba que el factor explicativo fundamental de la organización social era la diferencia, la desigualdad, la contradicción entre mujeres y hombres, que eso era lo que hacía que las sociedades fueran como fueran. Las sociedades desiguales viene a plantear, así como Engels asociaba la desigualdad entre hombres y mujeres a la desigualdad social, Perkins hace un poco al revés. Dice, es que la desigualdad social es un producto de la desigualdad de género. Ella no lo llamaba género, ella lo llamaba la diferencia excesiva de sexo. Decía que hay una diferencia de sexo en la sociedad, esto lo escribía en 1898, que hay una diferencia entre los sexos que no se justifica. Claro, también adelanta aquí ideas de feministas radicales que hablaban de cómo en realidad las diferencias entre hombres y mujeres son muy poquitas, las diferencias biológicas. Lo que pasa es que hay una diferencia social construida en torno a, de ahí es donde aparece el concepto de género, que magnifica
las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, Perkins-Gilman ya lo teorizaba con esa idea de la diferencia excesiva de sexo. Bueno, solo 2 o 3 menciones, un par de menciones. A Komarovsky. Komarovsky es una socióloga posterior y es una socióloga que se escapa de este libro, no está en este libro, porque ella nació en 1918 y su obra emigró a Estados Unidos desde Rusia y su obra se desarrolló pues, a partir de los años 40, 50, 60. Es decir, las sociólogas que estamos ahora recuperando hasta 1940 eran sociólogas que trabajaban en un campo sociológico poco institucionalizado. Komarovsky ya trabaja en un campo en el que la sociología es una disciplina académica, se enseña en las universidades, etc. Y además predomina el paradigma funcionalista, que a una socióloga que lo que quería era estudiar las diferencias cruzadas entre clase social y sexo, y entre hombres y mujeres, los roles sexuales. Claro, el paradigma funcionalista y la figura imponente de Talcott Parsons no se lo ponían nada fácil. Así y todo, consiguió desarrollar una carrera académica, ser catedrática, ser presidenta de la Asociación Americana de Sociología en los años 70 y desarrollar su sociología de los roles sexuales por un camino totalmente distinto y opuesto al de Talcott Parsons. Y hay una última socióloga que me gustaría mencionar, más adelantada en el tiempo, Elizabeth Bott. Elizabeth Bott ha sido también publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Su gran libro sobre las redes familiares, escrito en los años 50 y tantos, es un libro en el que también se opone al paradigma dominante funcionalista sobre la familia. Porque es un libro en el que cuando se consideraba que la familia era ya exclusivamente familia nuclear, el padre, la madre, los hijos, Talcott Parsons, división de funciones, de roles entre hombres y mujeres y las redes familiares, la familia extensa, eso pertenece al pasado. Bueno, Elizabeth Bott hizo una interesantísima investigación empírica en barrios de clase media y de clase obrera en Londres y descubrió que las redes familiares entre hogares no convivientes, es decir, no la vieja familia extensa que convive, seguían teniendo una enorme importancia, sobre todo entre la clase obrera. ¿Para qué? Para el cuidado de menores, de mayores, de enfermos. Bueno, en resumen, la sociología es mucho más rica y diversa de lo que creíamos, lo cual es una enorme alegría. En esas aportaciones olvidadas encontramos además, en aportaciones sociológicas del siglo XIX, encontramos una enorme originalidad y una enorme modernidad. Encontramos muchos antecedentes que nos permiten restituir genealogías conceptuales y genealogías teóricas. Recuperar a nuestras sociólogas no solo es cuestión de justicia, que también, sino de enriquecimiento del saber sobre la sociedad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, profesora Tobío. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o cuestión relativa al tema objeto de este coloquio, pues estaríamos encantados.
Bueno, parece que no hay nadie en estos momentos. Pues si les parece a ustedes, muchísimas gracias por haber venido, amigos y amigas, a esta sesión que ha organizado el Centro de Investigaciones Sociológicas, con la ayuda y con el apoyo, por supuesto, de Kaisa, de nuestra compañera también Mary, que está aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Nos veremos en otras. Muchas gracias.